Prepárate para un viaje épico a través de la historia. En el emocionante mundo de hoy exploraremos uno de los eventos más impactantes y trascendentales del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. Pero no te preocupes, no estamos aquí para abrumarte con fechas y datos aburridos. En cambio, te llevaremos a un emocionante viaje cronológico a través de 23 hechos fascinantes que darán vida a esta época turbulenta. Desde los momentos de tensión política hasta los valientes héroes que emergieron, este resumen te mantendrá pegado a la pantalla. Así que ajusta tu cinturón del tiempo y prepárate para sumergirte en el mundo de la Segunda Guerra Mundial, como nunca antes lo has hecho. Comencemos este emocionante viaje histórico. Hecho número 1. Invasión de Polonia. El 1 de septiembre de 1939, una tranquila mañana en Polonia se vio abruptamente interrumpida por el estruendo de aviones de combate y el avance de tanques alemanes. Este día marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que redefinirá la geopolítica mundial y la historia humana. La invasión de Polonia por Alemania no fue solo una agresión militar, fue el inicio de un cataclismo global. ¿Qué llevó a este punto crítico? La invasión fue el resultado de la ambición expansionista de Adolf Hitler y su régimen nazi, que buscaban extender su territorio a través del concepto de Lebensraum o espacio vital, una guerra relámpago devastadora. Los alemanes lograron una rápida victoria sobre Polonia. La reacción internacional fue inmediata, pero insuficiente. Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania 2 días después, pero Polonia ya estaba siendo devorada por las fuerzas del eje, marcando el comienzo de una era de oscuridad y desafíos sin precedentes. Segundo hecho. Caída de Francia. En junio de 1940, un mes que se grabaría con letras de sombra en la historia de Francia, en un giro dramático y casi inimaginable, la nación que una vez fue símbolo de fortaleza militar en Europa, se desmoronó bajo el avance implacable de la máquina de guerra alemana. Esta no solo fue una batalla, fue un colapso total que sacudió los cimientos de Europa y el mundo. ¿Cómo pudo suceder? Con una estrategia fulminante, las fuerzas alemanas eludieron la línea Maginot, la fortaleza defensiva francesa, atacando a través de las Ardenas, una maniobra que tomó como sorpresa a Francia y a sus aliados. En cuestión de semanas, Alemania ocupó París y forzó la rendición francesa. Se estableció el régimen de Vichy, un gobierno colaboracionista, sumiendo a Francia en una era de ocupación, resistencia y lucha interna que dejaría una marca indeleble en su historia y conciencia nacional. Tercer hecho. Batalla de Gran Bretaña. Julio-octubre de 1940. Imaginen los cielos de Gran Bretaña en 1940, convertidos en un campo de batalla aéreo sin precedentes. La batalla de Gran Bretaña, una lucha épica en el aire, donde la valentía y la estrategia se enfrentaron a la amenaza de una invasión inminente. Este fue un momento en que el destino del Reino Unido colgó de un hilo, mientras la Real Fuerza Aérea Británica se enfrentaban a la poderosa Fuerza Aérea Alemana. Contra todo pronóstico, y a pesar de estar en desventaja numérica, la RAF defendió el cielo británico con una combinación de táctica, tecnología y tenacidad, utilizando el sistema de radar innovador y una red de observadores terrestres. Lograron detectar y desafiar a los atacantes alemanes. Esta batalla no solo detuvo los planes de invasión de Hitler, sino que también marcó un punto de inflexión en la guerra, demostrando que la Alemania nazi podía ser derrotada y cambiando el curso de la Segunda Guerra Mundial. Cuarto hecho. Operación Barbarroja. El 22 de junio de 1941, un día que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, en una jugada audaz y traicionera, Alemania lanzó la Operación Barbarroja, la invasión más grande en la historia militar, dirigida contra su hasta entonces aliado, la Unión Soviética. Este ataque sorpresa abrió el Frente Oriental, un teatro de guerra que se convertiría en el más grande y sangriento de la contienda. Con un ejército masivo, los nazis avanzaron rápidamente, capturando vastos territorios y poniendo a la Unión Soviética en una posición defensiva desesperada. Pero, a pesar de los avances iniciales, los alemanes subestimaron la capacidad de resistencia
resistencia y la recuperación soviética, así como la brutalidad del invierno ruso. Esta operación, que buscaba una rápida victoria, se convirtió en un desgastante punto de quiebre, marcando el comienzo del fin para el Tercer Reich. Quinto hecho: ataque a Pearl Harbor. El 7 de diciembre de 1941, una fecha que, como dijo el presidente Roosevelt, viviría en la infamia. La tranquilidad de Pearl Harbor, Hawái, se vio destrozada por el estruendo de aviones y explosiones. Japón, en un ataque sorpresa, bombardeó la base naval estadounidense, una maniobra que cambiaría el curso de la Segunda Guerra Mundial y despertaría al gigante dormido de los Estados Unidos. En cuestión de horas, la flota del Pacífico de Estados Unidos sufrió daños devastadores y miles de vidas se perdieron. Este audaz ataque no solo mostró la capacidad y el alcance militar japonés, sino que también unió a Estados Unidos en un fervor de guerra. Inmediatamente después, Estados Unidos declaró la guerra a Japón, entrando oficialmente en la Segunda Guerra Mundial y marcando el comienzo de una serie de eventos que llevarían al fin del conflicto global más destructivo de la historia. Hecho número 6. Batalla de Midway, junio de 1942. En junio de 1942, en medio del vasto Océano Pacífico, se desató una batalla que se convertiría en un momento decisivo en la Segunda Guerra Mundial, la Batalla de Midway, una confrontación épica entre Estados Unidos y Japón. No fue solo una lucha de flotas y aviones, sino un duelo de ingenio, estrategia y coraje. Esta batalla marcó el comienzo del fin de la expansión japonesa y demostró que Estados Unidos no solo se había recuperado del ataque a Pearl Harbor, sino que estaba listo para retomar la ofensiva. Con información de inteligencia crucial y una planificación astuta, las fuerzas estadounidenses, superadas en número y recursos, lograron un golpe sorprendente y devastador contra la flota japonesa. 4 portaaviones japoneses fueron hundidos. Un golpe de Japón nunca se recuperaría completamente. Midway no solo cambió el curso de la Guerra del Pacífico, sino que también inspiró a las naciones aliadas en todo el mundo, demostrando que la victoria contra las potencias del eje era posible. Séptimo hecho: Stalingrado. Entre agosto de 1942 y febrero de 1943 se libró una de las batallas más brutales y decisivas de la Segunda Guerra Mundial, la Batalla de Stalingrado. En esta ciudad soviética, la determinación de un pueblo se encontró con la implacable ambición de Adolf Hitler. Stalingrado se convirtió en el escenario de un enfrentamiento desgarrador, donde cada calle, cada edificio, se transformó en un frente de batalla. Esta lucha no era solo por territorio, era una batalla por la supervivencia y la moral de dos naciones poderosas. Contra todo pronóstico y tras meses de combates feroces, las fuerzas soviéticas, lideradas por el general Zhukov, lograron rodear y finalmente derrotaron el ejército alemán. Esta victoria no solo marcó el punto de inflexión entre el frente oriental, sino también simbolizó el inicio del retroceso de las fuerzas nazis. Stalingrado pasó a la historia como un testimonio de resistencia y valentía, y como el momento en que la marea de la guerra comenzó a cambiar a favor de los aliados. Octavo hecho: Conferencia de Casablanca. En enero de 1943, en medio de las arenas del norte de África, se celebró una reunión que definiría el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, la Conferencia de Casablanca, una cumbre de alto nivel entre Roosevelt y Winston Churchill. No fue solo una demostración de unidad entre Estados Unidos y el Reino Unido, sino también un momento crucial para trazar la estrategia de los aliados en el conflicto global. En la histórica conferencia, Roosevelt y Churchill acordaron varios puntos claves, pero el más destacado fue la exigencia de la rendición incondicional de las potencias del eje. Esta política buscaba no solo un final definitivo para la guerra, sino también asegurar que no hubiera malentendidos que pudieran llevar a un nuevo conflicto. La Conferencia de Casablanca no solo fortaleció la alianza entre Estados Unidos y el Reino Unido, sino que también envió un mensaje claro a las potencias del eje. Los aliados estaban decididos a luchar hasta el final para asegurar la victoria. Invasión de Sicilia. En julio de 1943, una operación militar masiva se despliega en el Mediterráneo.
La invasión de Sicilia, no fue solo un asalto a una isla estratégica, fue el comienzo del fin para el régimen fascista de Benito Mussolini en Italia. La Operación Husky, como se la conoce, marcó el primer gran empuje de los aliados en el territorio del Eje en Europa, abriendo un nuevo frente en el sur y llevando la guerra directamente a la puerta de Italia. Una combinación de fuerzas terrestres, aéreas y navales, los aliados, principalmente estadounidenses y británicos, tomaron Sicilia tras una campaña de un mes. Este éxito no solo demostró la eficacia y el poderío de las fuerzas aliadas, sino que también desencadenó eventos políticos cruciales en Italia. La caída de Sicilia fue un golpe mortal para Mussolini, que pronto sería depuesto y arrestado, marcando un cambio significativo en la guerra y en la historia de Italia. Hecho número 10. Batalla de Kursk, julio de 1943. Los campos de Kursk en Rusia se convierten en el escenario de un evento sin precedentes en la historia militar. La batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques jamás librada. Aquí, los colosos de acero de Alemania nazi y la Unión Soviética chocaron en un enfrentamiento titánico, una verdadera marea de fuego y metal que marcarían un antes y un después en la guerra. Esta no fue solo una batalla de magnitudes épicas, fue también un momento crucial de fracaso para Alemania. A pesar de su poderosa ofensiva inicial y la superioridad técnica de sus tanques, los alemanes se encontraron con una resistencia soviética feroz y bien preparada. La batalla resultó una derrota aplastante para Alemania, deteniendo su avance en el este y demostrando que el poderío soviético en la guerra de tanques era insuperable. Kursk no solo fue una batalla de armas, sino también un punto de inflexión estratégico en el frente oriental. Hecho número 11. Desembarco de Normandía. El 6 de junio de 1944, un día que resonaría a través de la historia como el día D, en las primeras horas de esa mañana, las playas de Normandía, Francia, se convirtieron en el escenario de la operación militar más grande y audaz de la Segunda Guerra Mundial. Miles de soldados aliados, en una maniobra de asombrosa escala y valentía, desembarcaron en las costas francesas. Este no solo fue un ataque, fue la apertura de un segundo frente crucial en Europa Occidental, un paso esencial para liberar el continente del yugo nazi. En este desembarco, conocido como Operación Overlord, las fuerzas aliadas enfrentaron defensas alemanas fortificadas y condiciones desafiantes. Sin embargo, su determinación, junto con una planificación meticulosa y el apoyo aéreo y naval, les permitió establecer una cabeza de puente vital en Normandía. Este día marcó el comienzo del fin para Alemania nazi, iniciando una campaña de liberación que eventualmente llevaría a la victoria en Europa y al final de la guerra más destructiva de la historia. Hecho número 12. Operación Bragatin. En el verano de 1944, mientras los ojos del mundo estaban puestos en el desembarco de Normandía en el frente oriental, se desataba una operación de una escala y ferocidad sin igual. La Operación Bragatin. Esta ofensiva soviética, nombrada en honor al príncipe ruso del siglo XVIII, Piotr Bragatin, no fue solo un ataque más, fue una arrolladora marea roja que se propuso aniquilar al ejército alemán en el este y desmoronar el frente oriental. En un despliegue de fuerzas y estrategia, el ejército rojo avanzó con una velocidad y poderío que sorprendió a los alemanes, recuperando territorios y destrozando por completo grupos enteros del ejército del eje. Esta operación no solo marcó la mayor derrota de Alemania en un solo frente durante la guerra, sino que también allanó el camino para el avance soviético hacia la Europa del Este y finalmente hacia Berlín. La Operación Bragatin se destacó como un punto de quiebre, evidenciando el inevitable colapso del Tercer Reich. Hecho número 13. Liberación de París. En agosto de 1944, las calles de París se llenaron de alegría y emoción indescriptibles, en un día que quedaría grabado en la memoria de una ciudad de la luz. Las fuerzas de la Francia libre, con el apoyo crucial de los aliados, liberaron París del control alemán. Esta fue la culminación de años de ocupación, resistencia y sacrificio, y marcó un momento de gloria y esperanza en medio de la Segunda Guerra Mundial. Con el general
Charles de Gaulle liberando el camino, París fue liberada sin lucha, ya que las tropas alemanas evacuaron la ciudad. La Torre Eiffel brilló con una nueva luz, las calles se llenaron de banderas tricolores y la ciudad recibió a sus libertadores con un fervoroso agradecimiento. La liberación de París fue un hito significativo en la liberación de Europa y un símbolo de la resistencia y la determinación del pueblo francés. Hecho número 14. Batalla de las Ardenas. En diciembre de 1944, en medio del invierno europeo, la Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su punto culminante. La Batalla de las Ardenas, una ofensiva audaz y desesperada de Alemania, surgió como la última gran cometida en el frente occidental. En esta batalla épica, las fuerzas alemanas, bajo el mando de Adolf Hitler, buscaron una victoria decisiva que cambiaría el curso de la guerra. A pesar de lograr avances iniciales y rodear a unidades aliadas, la batalla de las Ardenas finalmente resultó en una derrota para Alemania. Las fuerzas aliadas, lideradas por el general Dwight Eisenhower, resistieron tenazmente y recuperaron el terreno perdido. Esta batalla, que dejó a ambas partes agotadas y con pérdidas significativas, marcó el último intento serio de Alemania por revertir su fortuna en el frente occidental y allanó el camino hacia la victoria final de los aliados en Europa. Hecho número 15. Conferencia de Yalta. En febrero de 1945, en la ciudad de Yalta, a orillas del Mar Negro, se llevó a cabo una reunión que determinaría el futuro de Europa y el mundo en la posguerra. En esta histórica conferencia de Yalta, 3 de los líderes más poderosos del mundo, como Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin, se reunieron para discutir los términos de la rendición de Alemania y la configuración del mundo en la posguerra. Durante esta conferencia se acordaron importantes decisiones como la decisión de Alemania en las zonas de ocupación, la creación de la Organización de las Naciones Unidas y la promesa de elecciones libres en Europa del Este. Sin embargo, también sembró las semillas de tensiones futuras, ya que las diferencias ideológicas y los intereses nacionales comenzaron a emerger. La conferencia de Yalta, con sus acuerdos y desacuerdos, fue un momento crítico en la historia del siglo XX que forjó el camino hacia un nuevo orden mundial. Hecho número 16. Iwo Jima. En febrero de 1945, en medio del sangriento escenario del Pacífico, se desató una batalla feroz y heroica, la batalla de Iwo Jima. Esta pequeña isla volcánica, situada en medio camino entre Japón y las Marianas, se convirtió en el centro de una feroz lucha entre Estados Unidos y Japón. La captura de Iwo Jima se convirtió en un objetivo estratégico crucial para los estadounidenses, ya que proporcionaría una pista de aterrizaje vital para los bombarderos B-29 que atacaban Japón. La batalla fue intensa y costosa para ambas partes, pero finalmente, después de semanas de combates encarnizados, las fuerzas estadounidenses lograron tomar la isla. La icónica imagen de los marines levantando la bandera de Estados Unidos en la cima del monte Suribachi se convirtió en un símbolo de valentía y el sacrificio de la lucha en el Pacífico. La captura de Iwo Jima fue un paso significativo hacia el fin de la guerra en el Pacífico y el debilitamiento de las defensas japonesas en el camino hacia Japón. Hecho número 17. Muerte de Roosevelt. El 12 de abril de 1945, el mundo fue testigo de un acontecimiento que sacudió a Estados Unidos y al mundo entero. La muerte del presidente Roosevelt. Después de 4 mandatos en el cargo, Roosevelt falleció en Warm Springs, Georgia, dejando un legado duradero y un país en medio de la Segunda Guerra Mundial. El vicepresidente Harry S. Truman asumió la presidencia en un momento crítico de la historia, enfrentando la tarea de liderar al país en el último tramo de la guerra y tomar decisiones cruciales en el escenario mundial. La muerte de Roosevelt marcó un punto de inflexión en la presidencia de Estados Unidos y dejó una profunda huella en la historia del país y del mundo. Hecho número 18. Liberación de los campos de concentración. Abril-mayo de 1945. En los oscuros días de abril y mayo de 1945, mientras la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin,
los aliados descubrieron el horror de los campos de concentración nazi. Lo que encontraron en lugares como Auschwitz, Bergen-Belsen y Dachau dejó al mundo en estado de shock. Millones de prisioneros, la mayoría de ellos judíos, habían sufrido inimaginables atrocidades en manos del régimen nazi. La liberación de estos campos fue un momento crítico en la historia, un recordatorio de la brutalidad del Holocausto y la necesidad de asegurar que semejante atrocidad nunca vuelva a repetirse. Los aliados se enfrentaron a la tarea de cuidar y rehabilitar a los supervivientes, y el mundo tomó conciencia de la magnitud del genocidio nazi. Esta liberación marcó un hito sombrío, pero esencial en la memoria colectiva de la humanidad y un compromiso inquebrantable de decir nunca más. Hecho número 19. Suicidio de Hitler, 30 de abril de 1945. El 30 de abril de 1945, mientras las fuerzas soviéticas avanzaban implacablemente hacia el corazón de Berlín, Adolf Hitler, el líder del Tercer Reich, tomó una decisión que conmocionaría al mundo. En su búnker subterráneo, rodeado por las ruinas de la ciudad, Hitler se suicidó. Esta fue la trágica culminación de sus delirantes ambiciones y la caída de un régimen marcado por el horror y la destrucción. El suicidio de Hitler marcó el final de una era oscura en la historia mundial, pero también el inicio de un periodo de posguerra que traería consigo la rendición de Alemania y el colapso del Tercer Reich. Este acto final de destrucción de Hitler dejó una huella indeleble en la historia y se convirtió como un sombrío recordatorio de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Hecho número 20. Rendición de Alemania, 8 de mayo de 1945. El 8 de mayo de 1945, un día que quedará grabado en la historia, se produjo el acontecimiento que marcó el fin de la Guerra Mundial en Europa, la rendición de Alemania. Después de 6 años de devastación y sufrimiento, las fuerzas alemanas se rindieron incondicionalmente ante los aliados, poniendo fin a un conflicto que había sumido al mundo en el caos y la destrucción. La firma de la rendición tuvo lugar en una pequeña escuela en Reims, Francia, y se replicó en Berlín al día siguiente. Este acto simbolizó la derrota total del Tercer Reich y abrió el camino hacia la reconstrucción de Europa y el mundo después de la guerra. La rendición de Alemania marcó un hito histórico que trajo consigo un profundo alivio y la esperanza de un futuro de paz y estabilidad en un mundo que había sufrido inmensamente. Hecho número 21. Bomba atómica en Hiroshima, 6 de agosto de 1945. El 6 de agosto de 1945, un día que cambiaría la historia para siempre, Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Esta fue la primera vez que se utilizó un arma nuclear en la guerra. La explosión fue devastadora, destruyendo la ciudad y cobrando miles de vidas al instante. El lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima marcó un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial y en la historia de la humanidad. 3 días después, una segunda bomba fue lanzada sobre Nagasaki, llevando finalmente a la rendición de Japón y el fin de la guerra. Este evento trágico dejó un legado de destrucción, pero también impulsó una era de reflexión sobre el poder y las consecuencias de las armas nucleares en un mundo que nunca volvería a ser el mismo. Hecho número 22. Bomba atómica en Nagasaki, 9 de agosto de 1945. El 9 de agosto de 1945, solo 3 días después del devastador ataque nuclear en Hiroshima, Estados Unidos lanzó una segunda bomba atómica, esta vez sobre la ciudad japonesa de Nagasaki. Fue otro acto de destrucción sin precedentes, con consecuencias catastróficas para la ciudad y su población. El ataque nuclear en Nagasaki, junto con el de Hiroshima, marcó un momento crítico en la historia de la guerra y la humanidad. Japón finalmente se rindió poco después, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial, pero también dando inicio a una era de concienciación sobre los peligros y las implicaciones de las armas nucleares en un mundo que se enfrentaba a nuevas realidades y desafíos. Hecho número 23. Rendición de Japón, 15 de agosto de 1945. El 15 de agosto de 1945, un día que quedará grabado en la memoria de la humanidad, Japón anunció oficialmente su rendición incondicional.
marcando el fin de la Segunda Guerra Mundial. Tras años de conflicto devastador, el mundo finalmente encontró la paz. La rendición de Japón se produjo después de los ataques nucleares en Hiroshima y Nagasaki, así como la entrada de la Unión Soviética en la Guerra del Pacífico. Este histórico acto de capitulación abrió el camino hacia la reconstrucción de Japón y el inicio de una nueva era de cooperación global. La Segunda Guerra Mundial llegó a su fin esperado, pero su legado perdura como un recordatorio de la importancia de la paz y la resolución de conflictos de manera pacífica. Y así concluye nuestro increíble recorrido por los 23 hechos clave de la Segunda Guerra Mundial. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros al explorar este capítulo crucial de la historia. Pero antes de despedirnos, queremos recordarte que este es solo el comienzo de nuestro viaje juntos en este canal. Si te apasiona la historia y quieres seguir explorando eventos históricos fascinantes, no olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ni un solo episodio. Además, nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué suceso crees que deberíamos haber incluido en este resumen? ¿O cuál es tu momento favorito en la Segunda Guerra Mundial? Déjanos tus comentarios abajo y estaremos encantados de interactuar contigo. Gracias por ser parte de esta comunidad y por tu interés en la historia. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los eventos que han dado forma a nuestro mundo. Hasta pronto.